¿Qué le pasa al Manchester City? ¿Qué le pasa? Che, un momento, ahora sigues disfrutando el vídeo, pero basta ya de ver anuncios en la plataforma morada. Es que claro, si estás viendo anuncios, ¿qué te has dejado de hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¡No has renovado tu suscripción de Prime! ¡Es un desastre! ¡No paras de comerte anuncios en la plataforma morada! ¡Pum, pum, pum! Uno detrás de otro. Deja de hacer el idiota, como solemos hacer Jordi y yo y el resto de la gente de la media inglesa, y entra a la plataforma morada y recuerda renovar tu Prime con la media inglesa. Recuerda que caduca cada mes, así que cada mes tienes que hacerlo y dejas de ver anuncios. ¿Qué le pasa al Manchester City, Andrés? ¿Qué pasa? ¿Qué Una pasa? de las grandes preguntas ¿Qué de la pasa? historia de la humanidad. ¿Qué pasa con estos tíos? con Yo este te lo digo. tío? Yo te lo digo, Andrés. El Manchester City está segundo. Calma, bien. Bien. A 5 puntos del Liverpool, Complicado. con 4 puntos de ventaja respecto al tercero. No está tan mal la cosa, aunque los 5 puntos contra el Liverpool, cuidado con ellos. Pero es que han perdido 4 partidos oficiales seguidos en todas las competiciones entre Premier League, Copa de la Liga y Champions League. Tottenham, Bournemouth, Sporting de Portugal, de Víctor Gyökeres, gran revelación Y de de la Rubén Champions. Amorim. Y Brighton and Hove Albion, primera vez en la carrera de Guardiola que pierde 4 partidos oficiales. Ahora te pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pero, por cierto, primera vez que el Manchester City pierde 4 partidos seguidos oficiales desde 2006. Es decir, el Jeque Mansur no había visto algo así todavía. Así se le ha quedado la cara a Pep Guardiola y así se le ha quedado la cara a todos los aficionados del Manchester City. ¡Ojo, la transición es buenísima! A ver. Mira hacia un lado. Ahí. ¿Otra vez? Ya se ha ido todo el mundo del vídeo. Y no me extraña. Ahí tenemos a Pep Guardiola lamentando en el partido contra el Brighton que le estuvieran metiendo el meneo que les metieron. Eso Llevan es. 13 goles en contra en esta Premier League y hay 5 equipos, 5, que han encajado menos goles que ellos. Ya Liverpool, Nottingham Forest, Newcastle United, Manchester United y Arsenal. Primera vez, por cierto, que los Sky Blues encajan 13 goles tras las primeras 11 jornadas de Liga de Premier League, por tanto, desde la temporada 2009-2010. Son muchas cifras que nos remontan a tiempos pasados, y cuando hablo de tiempos pasados hablo de incluso tiempo antes de que llegase Pep Guardiola y empezaran esta apisonadora de los últimos años. De hecho, son cifras de antes de ganar su primera Premier League, porque la primera Premier League llega un par de años después de esta última que acabamos de comentar. El Manchester City no está bien y hoy venimos a hacer un vídeo centrados en todos sus problemas, aunque una gran mayoría de sus problemas, luego los veremos, está propiciada por la ausencia de Rodri, un simple dato que comentamos en el directo de lunes en el Carroll. En los 156 minutos que ha jugado esta temporada Rodri, 0 goles encajados. En los 1.465 minutos que han jugado sin él esta temporada, 21 goles encajados, que es un gol cada 70 minutos, cifras muy malas. Evidentemente lo de Rodri esta temporada no es sostenible, pero si ampliamos a la temporada pasada con este gráfico, podemos ver cómo con Rodri estaban infinitamente mejor que sin él, sobre todo en el apartado defensivo. Ahí lo tenéis, es un gráfico de Sky Sports en el que Rodrigo Hernández pues aparece cortado en la cara, no nos vamos a engañar. Esto no lo he cambiado yo, Ya, Quiero decir, está muy impactado Guardiola porque está diciendo, madre mía, el corte donde se lo han hecho, nen. Bueno, es como Rodri le ha cortado la temporada al Manchester City, si lo quieres ver de esa forma. Ya lo veis. Vamos a preguntarnos cuáles son los principales problemas del Manchester City toda vez que todo parte de Rodrigo Hernández. Es evidente, has perdido para toda la temporada al Balón de Oro. Él mismo ha dicho en una entrevista en COPE que espera no estar toda la temporada fuera. Hombre, lo que es claro es que al 100% no va a estar en ningún partido de esta temporada. A mí me parecerá un exitazo absoluto si consigue llegar para las últimas 3 jornadas de Premier League. Pero al menos al 100% ya te digo, hasta la temporada que viene, difícil. lo veo imposible. Hay que empezar por algo que hemos comentado mucho en estos últimos meses o en estas últimas semanas, hablando del Manchester City, y es lo que para mí Andrés siempre definía como que se le hace muy largo el campo al Manchester City. Da la sensación de que ahora el Manchester City tiene que abarcar mucho más campo que antes porque no tiene ese muro que levantaba y que suponía o simbolizaba Rodrigo Hernández cuando mantenían esa presión casi en la frontal del área rival y no había manera de atacar en transición al Manchester City. Por tanto, los contragolpes de los rivales están haciendo mucho daño al equipo de Guardiola. Sí, tenemos una estadística que es previa a este fin de semana, pero estos son los tiros recibidos tras contraataque por equipos de la Premier League en todas las competiciones. El Manchester City antes de este fin de semana era el primero con 10 más con respecto al segundo. Estos son tiros recibidos.
en el contraataque. Y esto evidentemente tiene como explicación lo que ha pasado con Rodri, porque además Rodri era el gran exponente de esas famosas faltas tácticas de las que se quejaban tantos rivales en la Premier League, y que además se ve representado porque ha sido el futbolista con más tarjetas amarillas en total en las últimas 3 temporadas, empatado con Bernardo Silva con 19 amarillas, muchas de esas cortando contraataques. Sé que muchos también podéis pensar que por el estilo del Manchester City, que aglutina mucha posesión, es difícil no dispararle al Manchester City si no es en un contexto de contragolpe. Eso también explica estas cifras tan engordadas, digamos. Pero aún así, creo que poniendo en contexto lo que luego sucede en los partidos, es evidente que aquí hay un empeoramiento de lo que está sucediendo en el Manchester City, de que ya no es capaz el equipo de sostener tanto a los equipos en su propio campo. Sí. Y que ahora tienen más presencia en el campo del City. Y de hecho, si nos fijamos en esta última racha que han tenido con esas derrotas, en cada una de las derrotas, en cada uno de los partidos, ante Tottenham, Bournemouth, Sporting de Portugal y Brighton, uno de los goles, al menos uno, ha llegado ya sea o en contraataque o con un balón filtrado al área, sobre todo en la zona en donde habitualmente estaría Rodrigo Hernández y habría evitado esa acción. Y vamos a verlos, porque no podemos ponerlos el vídeo, pero podemos poneros las imágenes. Este es el 1-0 ante el Tottenham en Copa de la Liga con el gol de Timo Werner, en donde es un balón que va por la banda, pero al que Timo Werner llega absolutamente solo en el centro del área. No digo que Rodri hubiera evitado esa acción, pero evidentemente es un equipo al que ahora le llegan mucho más fácilmente. Este es el 2-0 ante el Bournemouth con ese pase de Kerkez a Evanilson. Luego tenemos ante el Sporting de Portugal 2 acciones en las que ahí claramente son 2 balones filtrados entre los centrales, uno para Gyökeres, el del 1-1, en los que llegan muy fácilmente y pues son acciones que no veíamos antes y que ahí estaba Rodri para evitar esos pases. Y luego en la última derrota, en el gol 2-1 ante el Brighton, este pase de Joao Pedro a Matt O'Reilly, que también entra muy fácilmente justo en donde habitualmente estaría el centrocampista español. Sé que viendo estas imágenes muchos pensaréis, y lo comentaremos ahora, que no solo es Rodrigo Hernández, por ejemplo, en varios de esos desmarques se los están tirando delante de su cara a Simpson Pusey, que es un chico al que yo no le exijo que sea un estandarte en defensa ahora, un líder en esa zaga, porque es un chaval de 19 años que está jugando a un nivel al que no le toca todavía, pero por las lesiones no está Rubén Díaz, no está John Stones, pues tiene que jugar él y el pobre Simpson Pusey hace lo que puede, pero aún así estos problemas vienen de antes, sí. Estos problemas ya los hemos visto contra el Fulham. Siempre menciono esos 2 partidos porque son más valiosos al ser victorias de Manchester City, pero contra el Fulham fue un escándalo. El Fulham, la de daño que hizo al espacio. Contra los Wolves se libraron de milagro de ponerse 2-0 en contra, también por contragolpes al espacio. Son problemas que estamos viendo de lejos y que no se pueden simplemente reducir a tenemos problemas en defensa. No, desde que se ha caído Rodrigo Hernández de la convocatoria, ya vemos que es un Manchester City que lo que me preocupa es que en el caso del City su estructura ya no se sostiene, porque Rodrigo Hernández es el sistema. Ahora el City va a tener que plantearse, no sé, jugar a otra cosa, pero sí plantearse que el sistema que sostenía Rodrigo Hernández ya no es viable sin él. Es que siempre hablábamos de que para Guardiola no hay futbolistas absolutamente indiscutibles, o no hay muchos futbolistas indiscutibles, que la temporada pasada, por ejemplo, estuvo Kevin De Bruyne varios meses fuera y el Manchester City mantuvo un nivel más o menos similar. También pasó con Haaland, ha pasado con Phil Foden esta temporada, este inicio de curso. Pero es verdad que son, perdona que te corte Andrés, pero para explicar eso, yo lo que normalmente comento es que los indiscutibles siempre que estén sanos son Ederson, Rodrigo, De Bruyne y Haaland. Claro. Puedo meter después de la última temporada a Foden, lo puedo meter porque es verdad que se convirtió en indiscutible, pero quita a Foden si quieres, son 4. Pero es que de esos 4, y de esos 4 te diría que el más fundamental de todos me parece Rodri, porque sin Foden tienes otros futbolistas que te aportan talento en esa zona de la media punta. Ahora mismo con Haaland, si se va Haaland, evidentemente no tienes un delantero, pero antes tenías a Julián. Y si se va Ederson, tienes a Stefan Ortega. Pero sin Rodri tienes un vacío tremendo, que es el que ha provocado lo que hemos visto en esta temporada en la Premier League. El único que si falta, para mí se cae el sistema, es Rodrigo. Sí. El resto, creo que el sistema todavía sigue teniendo sus bases a salvo. Sí, estoy de acuerdo. Y ahí está el tema con Rodrigo. Estoy de acuerdo. Y de hecho, veíamos que muchos de esas acciones iban por el centro. Hay muchas formas en las que podemos explicar y enseñar
cómo de evidente es la ausencia de Rodri. Una de ellas es que, según WhoScored, el 70% de los tiros que le hacen al Manchester City nacen en el carril central. Esto es un gráfico de The Athletic, que aquí vemos dónde dónde son las ocasiones, no dónde nace el tiro, pero ya vemos que en esa zona donde habitualmente estaría Rodri, por eso os enseñábamos esas 4 derrotas, ahí es donde nace el pase de Joao Pedro para Matt O'Reilly, por ejemplo, que este gráfico es de The Athletic. Ahí, habitualmente, el año pasado esto no era así. Han pasado, para que os hagáis una idea, de ser el 16º equipo en tiros desde el carril central a ahora ser el tercero que más tiros enfrenta en esa zona. Bueno, esto respecto a la temporada pasada y esta. Insisto, a lo mejor no es solo culpa de la ausencia de Rodrigo este dato, pero en un agregado entre que te están faltando defensas, entre el problema de Rodrigo Hernández, sí que hay un cambio bastante evidente en estas cifras. Vemos que les entran más fácilmente en su área, pero es que también observamos que tiran más cerca y con más peligro respecto a la portería de Ederson. El año pasado, para que os pongáis en situación, los rivales del City sumaban 102 toques en el campo del City, contando el área de penalti por partido. Este año están sumando 113, son 11 toques más, y no han subido sus toques totales. Es decir, antes eran 497, este año 500. Por tanto, los rivales más o menos tocan las mismas veces el balón, pero tocan más veces el balón en el campo del City, incluso en el área de los Sky Blues. La temporada pasada fueron el 5º equipo con la menor distancia media de los tiros de su rival, y este año está empatado como el peor equipo en esa estadística. Como el peor equipo, que faltaba la palabra, en esa estadística. Aquí es donde tenéis el dato. Fijaos cómo ha cambiado la distancia a la que disparan de media a Ederson, a la portería de Ederson, temporada tras temporada, hasta el punto de que ahora estamos en un mínimo de ya hace muchos años, 13,7. ¿Qué traducimos este dato luego en la realidad? Es un Manchester City al que ahora, cuando cazas al contragolpe, muchas veces lo estás cazando en una situación en la que, ya no os digo que el disparo sea cercano, es que el disparo es casi de un mano a mano con Ederson. En este vídeo yo también quiero reivindicar que Ederson, en esta mala racha, en varios partidos ha sostenido al Manchester City con muy buenas intervenciones, pero no estoy acostumbrado, ni mucho menos. Ederson siempre decimos que termina partidos enteros viendo la vida pasar. En los últimos partidos le hemos visto muchas intervenciones, pero de última línea de defensa, de él contra el delantero. Y en algunas ha salido, por supuesto, perdedor, pero en otras muchas ganador. Es decir, que son ocasiones realmente claras. Te diría que no tengo ahora mismo el dato en la mano, pero de haberlo visto, tengo la sensación de que es la temporada en la que más veces ha participado Ederson en labores defensivas, en paradas. Y eso creo que habla bastante mal de cómo está siendo capaz de frenar el Manchester City o cómo no está siendo capaz de frenar el Manchester City a sus rivales. ¿Por qué decimos que les tiran más fácilmente y que esto es un problema? Hablábamos de que tienen más toques en el área y en el campo del Manchester City sin tener muchos más toques totales. Bueno, les tiran los tiros más o menos que les tiraban el año pasado, pero muchos más tiros se encuentran en la portería de Ederson. Es decir, son tiros en mucha mejor situación. Antes los tiros a puerta del rival suponían un 36% del total y ahora suponen un 41%. Es decir, una mayor cantidad de tiros, prácticamente 1 de cada 2 tiros que le hacen al Manchester City va a puerta. Y creo que esto va de la mano con lo que comentábamos hace un momento. Correcto. Porque son tiros mucho más claros que antes. Y más cercanos, con menos defensas y por tanto con menos porcentaje de fallo y con menos necesidad de riesgo. Que para que vayan a puerta es más fácil. Sí. Es a lo que voy. Además, son el segundo peor equipo de la liga en esa estadística, ¿vale? En la estadística de porcentajes de tiros a puerta del rival, del total de los tiros que hacen, pero es que además son el segundo equipo con el peor ratio de goles por tiros recibidos, solo por detrás de los Wolves, que están peleando por la permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuanto mayor ratio tengas de goles goles encajados sobre el total de tiros recibidos, muchas veces esto quiere decir una de dos: o que eres un desgraciado y tienes muy mala suerte, o que de verdad estás permitiendo situaciones de tiro bastante claras. Lo vemos también usando la herramienta que, como siempre os digo, siempre contextualizada, es bastante útil, de los goles esperados, que miden la calidad de las ocasiones que ha tenido en este caso el equipo al que se enfrenta el Manchester City. La temporada pasada solo permitieron que 3 equipos les generaran 2 o más goles esperados en un partido. Es decir, el Chelsea, el Liverpool y el Aston Villa fueron los únicos en toda la temporada en Premier League capaces de superar o llegar a los 2 goles esperados. Bien, pues en esta temporada ya ha habido 4 partidos en los que el rival ha superado o igualado los 2 goles esperados.
os hablamos la temporada pasada de Chelsea, Liverpool y Aston Villa. 3 equipos peligrosos en el ataque. Bueno, aquí hablamos, entre otros, por ejemplo, del Fulham. Está el Fulham, está el Bournemouth y está el Brighton. Son 3 muy buenos equipos, Y el Sporting de Portugal. Pero Entendednos Fulham, bien. Bournemouth y Brighton no Son son 3 buenos equipos. Pero no son Chelsea, Liverpool y Aston Villa. Pero se te presupone una superioridad por los años anteriores evidente respecto a ellos. Y todos ellos te han hecho mucho daño. Y le han generado además muchos expected goals, porque tenemos el gráfico, le han llegado a generar 2,9 expected goals, 2,6 expected goals, 2,3 y 2,0, con una muestra mucho más pequeña que la temporada pasada. Te diría que va un tercio de temporada del Manchester City y ya han superado 4 veces o igualado los 2 expected goals del rival. Estos Para son, que nos- acciones del rival. Para que nos entendáis, en esta lista lo que estáis viendo es los partidos con 2 o más expected goals del rival entre la temporada pasada y la actual. Esto es. Ya veis que llevamos nada de la actual y ya se han colado 4 encuentros. Es que, vale, contra el Bournemouth pierden, entonces no me vale tanto como el del Fulham, que es un análisis que no está condicionado por el resultado. Contra el Bournemouth, vale, Erling Haaland falla al final una ocasión clarísima. Clarísima. El Bournemouth, hay tramos del partido en los que es bastante increíble que no se ponga 3-0. Falla ocasiones clarísimas el Bournemouth durante todo el partido. Alguna de Madison, alguna de Semenyo, con buenas acciones de Ederson, pero evidentemente esas acciones tienen mucho valor gol. En fin, todo esto, como ya os adelantábamos, tiene que ver con que el sustituto de Rodrigo, en realidad da igual quién sea, es un jugador irreemplazable, pero ha tenido que ser Mateo Kovacic y son 2 jugadores diferentes. Vamos a ver una imagen con la comparativa de datos de Kovacic y de Rodrigo. Los de Rodrigo son de la temporada pasada al completo, Eso es. ¿verdad? Y los de Kovacic los de esta temporada, porque comparar los de Rodri de esta temporada era un poco injusto porque había jugado 150 minutos. Bueno, ahí lo veis, en muchas estadísticas es un jugador, Rodrigo Hernández, que lo que demuestra es que también sin el balón es un futbolista que sostiene al equipo como pocos. Me llama mucho la atención lo de la posesión ganada en el tercio rival, que es importantísimo para el Manchester City. Los duelos aéreos. Rodrigo Hernández es un futbolista más alto, más fuerte de Mateo Kovacic. Claro, no quiero tampoco cargar mucha culpa en Kovacic como tal, porque Kovacic me parece que hace lo que puede. Yo no estoy viendo un Kovacic especialmente diferente al que todos conocemos, No. y de hecho también ha tenido bastantes buenos detalles en esta temporada. Creo honestamente que le ha tocado comerse un marrón que para cualquiera habría sido un marrón. Sí, lo que pasa es que yo creo, y esto ya es suposición mía, pero cuando el Manchester City ficha a Calvin Phillips, yo creo que el Manchester City ficha a Calvin Phillips pensando que si llegaba una lesión importante de Rodri como la que ha llegado esta temporada, Calvin Phillips iba a estar ya en una situación en el Manchester City como para dar un paso adelante y ser ese futbolista que asumiera mucho recuperación en el centro del campo y que pudiera sostener todo el centro del campo. Lo que pasa es que ese plan se les ha caído y de todo lo que había en el centro del campo para Guardiola, Kovacic era quizá el que más se podía parecer, pero es que Kovacic es un jugador muy distinto, es un futbolista que ocupa mucho menos campo que Rodrigo. De hecho, tenemos una comparativa, que esto es difícil porque al final comparar partidos concretos no es tan justo con ambos futbolistas, pero tenemos una comparativa de las recuperaciones que hizo Kovacic ante Brighton y Chelsea, que son posiblemente los 2 mejores partidos que ha hecho esta temporada, en que su máximo son 6 recuperaciones, y de Rodri solo un partido completo esta temporada ante el Inter y recuperó 9 balones en ese partido de Champions League ante el equipo italiano. ¿Hacia dónde atacan? Esto es en total, es en las 2 partes del campo. Sí, o sea, pero aquí no siempre hay, una no hay zona de flecha, ataque. no hay flecha, no había flecha en Opta Analyst. Entiendo que Hombre, atacan hacia la derecha. Entiendo que atacan hacia la derecha yo Eso es. también, siendo el Manchester City, pero bueno, ahí lo veis, sobre todo si atacan hacia la derecha, espero no equivocarme, pero ese es el muro del que os hablo, de Rodrigo Hernández. Esa es la zona del no vais a pasar, y es la zona donde realmente asfixias en la presión tras pérdida tan bien ejecutada del City cuando está Rodri, ahí es cuando asfixias de verdad. Sí, atacan hacia la derecha porque la recuperación de Kovacic, que está en campo propio, Sí. es la del gol de Haaland. Bueno, ahí lo veis. Problemas para el Manchester City a la hora de solucionar la ausencia de Rodrigo Hernández. Calvin Phillips podía haber acabado siendo ese jugador. Calvin Phillips, que os vamos a contar. Luego no ha mejorado ni al centro del campo del West Ham y luego tampoco ha mejorado al centro del campo del Ipswich Town. Por tanto, pues no tiene pinta. Hombre, evidentemente no creo que le vayan a Este repescar para- en enero como la solución para salvar el centro del No campo tiene del pinta. Manchester City. En fin, con Rodrigo Hernández pierden. Creo que también hay una cosa que es interesante. Creo que con Rodrigo Hernández la circulación del balón del Manchester City es mucho más rápida. Uno de los aspectos que para mí se infravaloran más del trabajo de Rodrigo Hernández es lo rápido que hace que el balón llegue a las 2 bandas. Me gusta mucho esa capacidad que tiene de pase
a media altura para saltarse pasos y directamente que a veces el Manchester City sea algo así como un triángulo que siempre tiene el vértice en Rodrigo Hernández, que estamos por este lado, pase a Rodri, y Rodri en un pase de media altura, pum, ya te la pone al extremo. No solo al extremo, Rodri, quiero destacar también la de veces que se entiende muy bien con Walker para el desmarque a la línea de fondo, y Rodri ve muy bien esos pases también de media altura, y en general ahí Rodri se salta muchos más pasos que los que se puede saltar Kovacic. Kovacic a veces, y es más un elogio a Rodri que una crítica a Kovacic, pero Kovacic antes hay días en los que siento que necesita que el paso previo sea un pase a Akanji. Entonces Akanji recibe, Akanji al extremo. Es un equipo ya que tiene muchos más escalones que andar a la hora de llegar a la banda. El equipo ya se ha organizado, ya han saltado las ayudas. Con Rodri me parecía un equipo al que era más difícil defender porque tenías que ir más rápido de lado a lado y te podías descolocar con mayor facilidad. Es que todo en Rodri tiene mucho que ver. Por otra parte, otra de las cosas que no hay que despreciar de Rodri, que lo hablaremos ahora en un rato, a Rodri tampoco le podías dejar demasiado espacio para levantar la cabeza y soltar la pierna, porque tiene un muy buen disparo desde lejos que le ha dado muchos puntos al City. Sí. Claro, es que es un pack completo, tan completo, valga la redundancia, que es que yo creo que no hay nadie en el mundo capaz de estar a la altura de eso en el City. Y Guardiola tendrá, pues no sé cómo lo hará, pero tendrá que inventarse algo, porque está claro que lo que hemos visto en los últimos partidos no ha servido de solución y no le ha funcionado al Manchester City. Pero no es el único problema que tiene el Manchester City esta temporada, el hecho de que hayan perdido esa recuperación de balón en ese muro, que hayan empeorado en defensa, sino que también han bajado mucho sus prestaciones en ataque. Están marcando justo los goles que tienen que marcar, ¿vale? El Manchester City, es curioso esto porque lo he descubierto, el Manchester City lleva 13 goles en contra con 13 expected goals del rival y lleva 22 goles en contra con 22 expected goals del rival, es decir, no le tenían que haber marcado más ni ellos tenían que haber marcado más. Pero claro, para hacer más de 90 puntos, claro, tienes que estar siempre por encima de tus situaciones, y eso se puede ver comparando lo que han hecho en temporadas anteriores. En esta gran racha de 4 títulos de Premier League consecutivos que nunca nadie había conseguido ganar, siempre han estado muy por encima de sus expected goals. En la temporada 2021 marcan 83 goles con más 15 respecto a sus 68 expected goals. La temporada siguiente tienen un más 10 con respecto a expected goals. La temporada siguiente, la 22-23, que ahí veis una de las mayores diferencias, tienen un más 15 de nuevo, y la temporada pasada tienen otro más 15. Es decir, siempre suelen marcar alrededor de 14-15 goles más de los que deberían tener por la calidad de las ocasiones, porque es un equipo que tiene muchísimo talento. Este año, 0 en diferencia. Sí, al final este gráfico se lee muy fácil. Lo otro es lo que sería normal que marcaras, pero siempre se presupone, se puede ser campeón sin llegar a tu expected goals, pero es raro. Claro. Lo que dice esto es que eres mejor que lo que es normal, mejor que la media a la hora de convertir tus ocasiones, y por eso acabas siendo el campeón. Es llamativo que, por ejemplo, la temporada pasada Erling Haaland se mueve varios goles por debajo de sus goles esperados. Foden no lo sé, pero Julián Álvarez también se mueve por debajo de sus goles esperados y son dos de los que más goles convierten. Aún así, el Manchester City consigue estar por encima de esa cifra. Supongo, entre otras cosas, porque Josko Gvardiol debía tener unos goles esperados de 0,1 y debió meter como 7. La estadística avanzada no confiaba en Josko Gvardiol. Hombre, la estadística avanzada ve desde el pico del área Josko Gvardiol cargando la diestra y dice: pierna mala, ¿y qué va a hacer este muerto? ¡Pum! En la escuadra. Así es complicado. Pero decíamos que no solo es un problema de Rodri, sino que es un problema que ha tenido en general el Manchester City. Han sufrido muchos problemas de lesiones. De Bruyne solo ha sumado 4 veces como titular, al igual que Foden, al igual que Grealish. Stones apenas 2 titularidades, que es otro que podría haber entrado en ese rol en el centro del campo, y Ake apenas lleva una titularidad. Claro, se suma lo que decías tú, que han tenido problemas en defensa y que por eso ha tenido que entrar futbolistas como Simpson Piusi, y luego que los futbolistas que podrían haber dado un paso al frente en el centro del campo tampoco han estado. A mí Ake me parece fundamental, no la solución definitiva, pero fundamental para paliar ese problema de los contragolpes. Ake me parece un jugador extraordinario como ganador de duelos, pero también como emparejamiento o jugador que le puede aguantar el cara a cara a extremos y a delanteros muy rápidos. Sí. Y creo que ahí lo han echado bastante de menos al neerlandés, porque también hay que hablar de jugadores que no han estado tanto tiempo lesionados, pero han bajado mucho su rendimiento. A mí la temporada de Kyle Walker me parece muy preocupante. Son ya varias actuaciones individuales de suspenso.
desordenado tácticamente, que no es que eso tampoco sea una novedad. A mí, encantándome Kyle Walker, yo reconozco que es un jugador que no es el más ordenado tácticamente, pero claro, siempre pongo el mismo ejemplo. El fuera de juego, que antes no existía porque veías la línea y Kyle Walker era el que se confiaba y te metía a medio cuerpo diciendo, bueno, voy a romper el fuera de juego, pero voy a llegar a esa carrera con el delantero. Y llegaba, ahora ya no es ese jugador. Y ahora te rompe la línea cuando no toca, pierde balones en zonas donde el City ahora le está a veces incluso pidiendo participar más porque no está Rodrigo. No digo que sea la solución por dentro, pero le he visto ya perder algún balón que dices, buf, aquí Walker es que no debería estar participando. Y en otras ocasiones directamente es un jugador al que quizá hay que empezar a decir que ya no llega. No que no sea rápido, sigue siendo muy rápido, pero el día de Mitoma contra el Brighton es un Walker que da muchos metros a Mitoma y Mitoma le acaba también haciendo mucho daño por ahí. El día del Fulham nadie sostiene un 100 metros lisos contra Dama, pero... Hombre, pero si pensábamos que alguien podía pero hacerlo era Kyle Walker. Lo siento, es a Walker a quien le hace más de una. También a Rico Lewis, le recuerdo alguna a Rico Lewis, pero... no me está gustando la temporada de Walker y con todas estas bajas en defensa necesitas más de Walker. A eso podemos añadir también Bernardo Silva. Bernardo Silva para mí un problema es en la banda, me parece un extraordinario extremo, pero no es un extremo para agitar partidos desde el dribbling, como si está siendo Savinho, como podría ser, bueno, como era en su día Riyad Mahrez. Ya sabéis que a mí Riyad Mahrez me apasionaba, pero no es eso Bernardo Silva. Bernardo Silva no es un regateador nato y no es un jugador tan autosuficiente desde el 1 contra 1. Y el City está necesitando esos jugadores. Y luego hay futbolista que podría ser autosuficiente en el 1 contra 1 o que se esperaban, yo creo que fuera agitador, que es Jeremy Doku. Pero Jeremy Doku, yo lo siento, a mí de momento se me está quedando un poco por el camino. Es un chaval muy joven, Es un chaval muy joven, está en su segunda temporada en la Premier League y todavía puede hacer mucho más. Pero a mí se me está quedando un poco por el camino y le ha ganado el puesto en la banda izquierda sin Jack Grealish Mateus Nunes. Mira, lo decías, lo de agitador... Con todo mi respeto para Mateus Nunes, pero en teoría como extremo izquierdo debería estar por encima de Jeremy Doku. Mira, lo decías con lo de agitador y pensaba ahora, Jeremy Doku es un agitador agitado. Entonces, lo que necesita es dejar de estar agitado. Es decir, la toma de decisiones de Doku me sigue pareciendo terrible. Sí. Y canta mucho una mala toma de decisiones en el Manchester City. En otro equipo, esa toma de decisiones... En el Newcastle de Aranza Maximan sería una leyenda. Y en el actual, no pasa nada. Mientras me ganes metros con tu conducción y con ese regate que tienes, pero esa toma de decisiones ante defensas tan cerradas, uff. Que luego tiene momentos, O sea, luego hay partidos en los que sale al final y los consigue agitar, porque si algo hace bien es crear rebeldía y caos en un partido, y hay momentos en los que sale bien, pero la tónica general de los partidos de Jeremy Doku es que Pep Guardiola prefiere que sea Mateus Nunes 90 minutos a que Jeremy Doku tenga que estar 30 minutos y 3 de 7 acciones sean un chocarse contra una pared porque no levanta la vista. Pero claro, ¿cuáles son tus alternativas ahora mismo? Jack Grealish ha pegado un bajón de nivel, también ha tenido lesiones, pero Jack Grealish es un jugador que creo que en este City le viene mejor al City que Doku, Sí. pero también entiendo la crítica a Grealish de que necesita mucho balón. Necesita mucho tiempo para sus acciones que marcan diferencias. Y el City hay veces que no puede permitirse ralentizarse tanto con ese tiempo que necesita comprarle a Grealish. Luego es verdad que Grealish en la toma de decisiones me parece mejor que Doku, pero ok, también por ahí se te queda corto. Ahora aparece Mateus Nunes. Hombre, Mateus Nunes tiene una muy buena conducción. Creo que además es un jugador que tampoco desprecia ninguna de las dos salidas y eso te permite que vaya mucho a línea de fondo, que también se mueva por dentro. No es un prestidigitador del balón Mateus Nunes. Pero me está pareciendo más un parche con respeto, Sí. que no lo está haciendo mal, pero tampoco está siendo extraordinario. No. Entonces, claro, con todo, se te está quedando ahí una zona donde no estás siendo tan poderoso como otros equipos de la Premier. Y Savinho ha demostrado que donde mejor brilla es en banda derecha. Sí, por Dios. Porque además usa ambas piernas por igual y vuelve loco. A ver, es muy zurdo, zurdo. pero no es un zurdo cerrado. Que no desprecia la salida por la Eso derecha. eso es. Y entonces bueno, ¿no? ahí es donde está funcionando mejor y de hecho es de los pocos futbolistas que se pueden salvar esta temporada. Es el primer jugador del City en acciones que crean tiros por cada 90 minutos con más de 7 y es uno de los mejores jugadores de la Premier League en esas cifras de acciones que crean tiros, que ya sabéis que pues, son regates, tiros o pases que acaban generando un tiro a favor del equipo, de toda la Premier League de media por cada 90 minutos que juega. Es uno de los mejores en esas cifras. Es valioso, es valioso. Es muy valioso Savinho.
Porque hay que hablar de que el Manchester City tiene un problema en ataque. Vamos a ver las estadísticas de los máximos goleadores del Manchester City esta temporada. Esto es antes del partido ante el Brighton, con lo cual hay que sumarle un gol a Haaland. Esto es en todas las competiciones. Haaland lleva 15 goles. El siguiente es Josh Gvardiol con 3, Mateus Nunes con 3, Foden con 3 y Kovacic con 3. O sea, hay un grandísimo y sideral espacio entre Haaland y el siguiente, cuando la temporada pasada, evidentemente, Haaland se fue a... El siguiente es un lateral izquierdo. Claro, y luego está Mateus Nunes, está Foden y está Kovacic. Y Foden, que son goles en competiciones coperas y en Champions. Creo que, si no me equivoco, en Liga no ha marcado todavía Phil Foden. Fijaos lo importante que es aquí fijarnos en la temporada pasada. Hemos vuelto a la temporada pasada y nos hemos encontrado que los 5 máximos goleadores del Manchester City eran Erling Haaland, que marcó 27, si no me equivoco, y a partir de ahí, Julián Álvarez, 11 goles, ya no está, está en el Atlético de Madrid. Confió el Manchester City, porque así lo dijo Guardiola, no lo digo yo, lo dijo Guardiola en rueda de prensa, que él creía que podían suplir la baja de Julián sin ir al mercado. Toda vez que ir al mercado, entre comillas, no cuento con que eso sea fichar a Gundogan, que lo ficharon libre. Pero Julián Álvarez, 11 goles. Rodrigo Hernández, 8 goles. Esto es de lo que hablábamos, con esa potencia que tiene para disparar desde la frontal de área, también para aparecer ganando duelos aéreos, pero normalmente a Rodri nos lo imaginamos en esa segunda línea desde la frontal. 8 goles. Phil Foden, 19 goles. 19 goles en Premier, nada más. Esta cuota la has perdido a principio de temporada con esta dosificación, el reparto de minutos que ha tenido por los problemas físicos que arrastraba una temporada pasada cargadísima. Y luego que no está bien tampoco, porque ahora que ha vuelto a jugar también le está costando marcar. Pero tengo la sensación de que no está bien, no por excusarle, pero creo que depende mucho de Rodrigo su rendimiento y va a sufrir esta temporada, pero también porque es que durante todo este tiempo que no ha estado, yo creo que todavía no está al 100% este chico, porque es que salía de problemas físicos que le han tenido mucho tiempo parado. Y Bernardo Silva, 6 goles. Phil Foden no ha podido estar, Julián ya no está, Rodrigo tampoco va a estar, y hombre, Bernardo, yo tampoco creo que vaya a ser una temporada de 19 goles de Bernardo. Ahí se empieza a ver también que es un equipo que va a tener problemas porque Rodrigo y Julián no hay manera de devolverlos al City. Y de hecho, claro, es un equipo que no puede depender de Haaland. Y este fin de semana tuvimos la prueba de que era la primera vez en su carrera en el Manchester City que marcaba un gol en Premier League y perdían el partido. Si no me equivoco, eran 40 victorias y 6 empates hasta el momento, en 46 partidos en los que había marcado gol. Ante el Brighton marcó gol, ninguno más marcó gol, él tampoco tuvo alguna ocasión clara y no la marcó, y aún así perdieron ese partido, con lo cual ya ni la Haaland dependencia les está funcionando. Pero imagínate que Haaland se resfría mañana, 2 semanas de baja, una lesión normal. El City bueno, que sea ahora por el parón. El City ya tiene que empezar a jugar no con falso 9, porque eso siempre creo que tiene más que ver con la posición que con el jugador que ocupa la posición. Seguiría habiendo un 9, pero... Lo que pones a Gundogan de 9. Claro, pero lo que sí vas a poner es un 9 falso, ¿vale? En vez de un falso 9, por necesidad. El año pasado, Julián Álvarez no me gusta, donde más me gusta no es como delantero centro, pero sabe jugar como delantero centro. De hecho, tenemos una imagen en la que podemos ver todas las posiciones en las que jugó Julián Álvarez la temporada pasada. Esto es una bendición para el Manchester City, porque es que era un jugador capaz de estar por detrás de Haaland, si faltaba De Bruyne, por detrás de Haaland, con Foden en esa doble media punta. ¿Que te faltaba alguien por las bandas? Julián Álvarez podía jugar por las bandas. No tenía un impacto enorme, pero podía dejarse caer por la banda. E incluso como delantero centro, fijaos la cantidad de partidos cuando Haaland no pudo estar y esa cuota goleadora. Creo que una de las razones más infravaloradas de la temporada pasada y del título de Premier del City es todo el tiempo en el que o bien Haaland o bien De Bruyne no pudieron estar y el City se apañó muy bien a partir de Rodrigo, por supuesto, y Foden y Julián. Sí. Julián siempre como escudero de los dos, pero Julián saca adelante muchos partidos donde era importante tenerlo a él. Ahora no lo tienes. Y yo creo que, aunque no sea el principal argumento de este vídeo, pero todo cuenta, ¿eh? Julián Álvarez fue el tercer máximo goleador y el cuarto máximo asistente del equipo. Has perdido, creo que son 11 goles y 8 asistencias, has perdido 19 goles esta temporada. Además, si eso lo sumas con que Foden marcó 19 y lleva 0, pues ahí van 38 goles, que evidentemente es toda la temporada, pero tras 11 jornadas se notan. Que has traído a Savinho, y Savinho me está gustando mucho. Sí. Pero Savinho no es Julián. No. Savinho es un extremo mucho más marcado y al que yo le presupongo más una cuota de generación de ocasiones que no tanto goleadora.
Porque Savinho, lo que le hemos visto, insisto, le pongo una buena nota a este inicio de temporada, pero no le presupongo una carga goleadora de... Sí, no le veo yo marcando 15 goles, ¿eh? No me imagino una temporada de 15 goles, 10 asistencias de Savinho. Hostia, pero tampoco se la pido. No. No Hay me otros parece que se la tenga que exigir. hay otros futbolistas en el Manchester City para eso. Entonces, con todo esto, ya veis que el Manchester City está teniendo problemas pues prácticamente en todas las parcelas del campo, porque hemos hablado de la defensa, hemos hablado del centro del campo, hemos hablado de la delantera. ¿Qué pasa? Que aún así es el Manchester City. Sí. El Manchester City ya sabemos que es un equipo que es capaz de, incluso desde la pizarra, reponerse a varios retos que le plantea la temporada. Ahora, mi pregunta es, Andrés, si este reto es demasiado grande comparado con todo lo anterior. Con el City luego siempre uno se equivoca, porque creo que el otro día Sam Lee de The Athletic lo preguntaba. Estamos cayendo en la misma trampa de siempre, de que ahora pensamos que el City es vulnerable y luego no lo es. Yo lo hablábamos en el directo de ayer, que yo ya veo a Guardiola diciendo que después de 6 en 7 años ya toca ganar. Es cierto que esto ya ha pasado. Y es cierto que a estas alturas, ya la temporada pasada creo que iba cuarto el Manchester City, y luego la mítica de que entre enero y marzo hacen 20 de 20 y a trucutrum para allá ya no hay temporada. Este año siento que es diferente, porque lo que otros años le pasaba al Manchester City en estas fechas era que por rotaciones y demás se le escapaba algún partido. Ahora no siento que se le escapen los partidos. Ahora siento que cuando el Manchester City gana un partido, como el partido ante el Fulham, al que se le ha escapado el partido es al rival. Entonces, cuando eso pasa, no creo que estemos cayendo en la trampa habitual del Manchester City. Creo que genuinamente estamos ante la primera posibilidad, el primer momento en el que el Manchester City es vulnerable. Y creo que, lo dije el otro día en redes sociales, creo que estamos en el momento de mayor vulnerabilidad del Manchester City de Pep Guardiola. Yo lo que creo es que es la primera vez en toda la era Rodri que lo que se ha caído con... El City ha sobrevivido a lesiones de muchísima gente, empezando por Kevin De Bruyne, que es su mejor jugador de toda su historia. Incluso el Kun, incluso Agüero, cuando no estuvo, Gundogan apareció. Pero creo que es la primera vez que por la lesión de un jugador se le ha caído el sistema. Y lo que no sea jugar como marca tu sistema es, entre comillas, un poco desnaturalizarte, y no sé yo si el Manchester City está preparado para jugar a una cosa en la que no se reconoce. Pero por eso no me sale ahora mismo decir, y volveremos en febrero a esto, y diré, joder, macho, pues han ganado 700 partidos, pero honestamente no me sale decir... La temporada pasada sí recuerdo que había tramos en los que no estaban muy bien, y aún así es verdad que hubo un momento que todos pensábamos, el Arsenal lo tiene, pero todavía seguía esa duda de... Lo van a hacer. El City va a estar ahí, en esa época invernal. Pero es que ahora veo al sistema dañado, porque sin Rodrigo no se sostiene tu idea de juego que te ha llevado a ganar tantas ligas. Y con la temporada tan larga que tienes, y sobre todo, si se lesiona Kovacic mañana... Mateus Nunes, de pivote. Ahí sí que... Mateo Kovacic es un jugador veterano. Sí. Necesita también un descanso. ¿Quién va a estar cuando no esté Mateo Kovacic? Pero es que no es Kovacic, vas a tener que ¿Gundogan? Vas a tener que jugar. No, vas a Gundogan. tener que Recuerdo la época de Gundogan, mucho más joven, cuando sustituía a Fernandinho, y Gundogan, el pobre, en las transiciones lo pasaban como aviones. Claro. Porque no es su puesto ideal. Lo único que se me ocurre, pero aquí ya el Manchester City tiene que, pues, olvidarse durante 6 meses de quién era, es un tribotazo en el que tienes que meter futbolistas en el centro del campo por acumulación. A ver, o sea, tienes que meter Bernardo siempre le sirve a Guardiola. Gundogan, a Nunes, a Rico Lewis, a Bernardo, y hacer ahí una mezcla de futbolistas que entre todos puedan ser capaces de suplir a Rodrigo, que ni aún así yo creo que lo conseguirán. Evidentemente, que perderán algo de eficacia ofensiva puede ser, pero que quizá ganan algo de... pues son un poco más compactos. Para que el City gane esta liga, creo que es ya sí condición indispensable que nadie se vaya tan alto como se ha ido el City a puntuar. Que sea una liga que se mueva en los 83 puntos, 84. Entonces lo veo posible, porque todavía pues, hay que ver si entra en alguna crisis el Liverpool, el Arsenal ya está puntuando también bajo, ahí sí que me lo puedo creer. Ahora, esa racha alucinante del City que nos acostumbra siempre en enero y demás, yo este año no lo veo. Esto no quiere decir que no los vea ganando la liga, pero
puede ser compatible que no haya esa racha y lo ganen siempre y cuando se mueva la liga en los 80 y pocos puntos, que bueno, sería normal en otros años. Vamos a ver el calendario del Manchester City que se le viene para que también tengáis esta perspectiva. Se agarra aquí el corazón Pep Guardiola, le ha dado un microinfarto, porque va a tener que jugar contra Tottenham Hotspur en casa, Premier League, cuidado, porque este equipo es el que se los cargó de la Copa de la Liga, el Feyenoord en casa, en Champions, Liverpool fuera, partido de Premier League. Ya podemos decir que es duelo directo por la Liga. Bueno, es que si gana el Liverpool este partido, yo creo que está... No, evidentemente no hay nada sentenciado, pero... Imagínate que es con esta misma puntuación. Golpe durísimo. Se va a 8 Son puntos. 8 puntos, en la 8 jornada puntos. 13. Forest en casa, Premier Bueno. League. Crystal Palace fuera, en Premier League. Sabe Dios para entonces dónde está el Crystal Palace. La Juve fuera en Champions. Manchester United en casa en Premier League. Para entonces, también hay que decir, Rubén Amorim ya habrá tenido Un mes, tiempo para trabajar. un mes exacto. No está mal. Y Aston Villa fuera de casa. Voy a estornudar porque es lo que me provoca este calendario. ¿Qué te parece? A mí me da frío también. Te está poniendo malo, igual que se va a poner toda Ojo, la afición del Manchester City al ver lo que se le viene. Contadnos. ¿Crees que si En comentarios. no ganan todos los partidos de Premier, han perdido la Liga? No, hombre. O sea, si se van a 8 del Liverpool... Sigo pensando que el Liverpool se va a humanizar un poco. No, pero si se van a 8 del Liverpool, lo que creo es que el City va a seguir sin ser impecable. No va a ser infalible. Entonces, por eso, 8 puntos me parecen ya muchos. Pero al Liverpool también... Es que, claro, no contábamos con esto en nuestras predicciones. No. Pero imagínate que mañana el Liverpool, Dios no lo quiera, por favor, se le van 3 meses con AT y se le rompe la rodilla Gravenberch. Pues le pasa lo mismo que al City, se te cae el sistema. Y entonces veremos un Liverpool mucho más vulnerable. Las lesiones no se pueden tampoco predecir. Pero sí que es cierto que ya se puede predecir que Rodrigo no va a jugar hasta el final de temporada, con suerte, y eso convierte al City en un equipo mucho más vulnerable de lo que hemos conocido en los últimos años. Y para acabar, no es lo mismo que te vuelva Kevin De Bruyne para una racha de 5 partidos que Rodri, porque por el tipo de futbolista y por la posición del campo es mucho más importante que Rodri esté al 100% de su rendimiento que De Bruyne. De Bruyne al 70% del rendimiento puede ser diferencial. Rodri al 70% puede seguir sufriendo mucho por el ritmo de la Premier. Pues nada, amigos, contadnos en comentarios qué pensáis de la temporada del Manchester City. ¿Conseguirán volver a ser campeones? ¿Se caerán? ¿Irán a Conference? ¿Descenderán? Todo puede pasar porque todavía no están salvados. Hasta la cifra psicológica de los 35, antes era 40, ahora ya con 35, no están salvados. Quién sabe, pueden perder todos los partidos de aquí a final de temporada. Dejadnos vuestros comentarios. Venga, va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo.